Y estaba metido en lo que es ¿Tiene nombre ya el sindicato de presos, Gustavo? Sí, el sindicato es el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. Es un sindicato que creamos en el 2012, mediados del 2012, por una iniciativa de detenidos de la cárcel de Devoto, que en ese momento estaban estudiando en el CUT, que es el Centro Universitario. ¿Y cuánto gana un preso que trabaja en Devoto hoy? Estamos en un promedio de 3.400 pesos. O sea que está por debajo del salario mínimo vital y móvil. Claro, porque no trabajan 200 horas. El promedio de horas trabajadas es 160. Entonces estamos más o menos en el orden de 3.400 pesos. A eso le tenés que descontar los aportes sociales, las cargas sociales. A eso se le tiene que descontar también el gasto en cantina. Pero el gasto en cantina es lo que ellos consumen, digamos, es como el gasto de los presos en la cantina. Claro, ellos piden, alimentos, yerba en la cantina, compran, como no pueden manejar dinero, se les descuenta de ese salario. Y por otra parte, a los procesados hay un fondo de reserva que se guarda, que es del 30%, y para los penados es del 70%, que se guarda hasta el momento de su liberación, que lo perciben completamente. ¿Y mientras tanto, qué le queda a la familia? Y mientras tanto, ellos definen quién va a ser, si su compañera o su mujer o una madre, quién va a ser quien perciba ese salario, y pueden retirarlo todos los meses del 1 al 10 en la ventanilla de penal. Pero el 70% en el caso de los condenados tienen que esperar a que cuando salen en libertad. Claro, salvo que el condenado le pida al juez la posibilidad de percibir ese dinero, y el juez puede habilitar eso. Ajá. Ahora, hay países, tengo entendido, donde les cobran a los presos y que si trabajaran dentro de la cárcel o no, lo que tienen que hacer es que un porcentaje de ese salario vaya a la cárcel, al mantenimiento de la cárcel. Supongo que hoy justamente me comentaban que hay países como España, un ejemplo, donde hay un sistema mixto. Hay cárceles privadas que han privatizado y hay cárceles públicas. Supongo que donde se debe pagar es en las cárceles que son privadas, si no es el Estado el que tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Pero si el Estado está facilitando el lugar de trabajo, consiguiendo un trabajo, además, ¿quién le da el trabajo? ¿Qué tipo de empleos tienen? En principio habría que decir de que esta es una ley del año 1996. Sí, la ley de ejecución penal. De ejecución penal. Esa ley obliga al Estado a que todo aquel detenido que quiera trabajar, pueda trabajar. ¿Qué es lo que hace la Cámara hoy, que lo pone más blanco sobre negro? Es igualar los derechos de los trabajadores privados de su libertad con los derechos de los trabajadores del mundo libre. Se ha hecho un gran título sobre el tema de las vacaciones y el aguinaldo. La verdad que, para hablar seriamente, el aguinaldo ya lo venían percibiendo, porque es un derecho que tiene todo trabajador que percibe un salario. Las vacaciones ni siquiera es un pedido del sindicato. Uno puede suponer que si se van a igualar los derechos con el mundo libre, también les correspondería vacaciones. ¿Cuál sería la lógica? De que en determinado periodo del año esos trabajadores perciban cantidad de días de vacaciones de acuerdo a la cantidad de meses trabajados, como cualquier trabajador. Nadie está pensando que se van a ir de vacaciones. Me da la impresión que lo que se hizo un poco de ruido con el título de las vacaciones... bueno, vacaciones es remuneraciones mientras no trabajen, digamos, o sea, no que se van a ir de la cárcel, no, pero... obviamente que no trabajan. Yo creo igualmente que si modelos de otros países? ¿Qué modelo hay en otros países? ¿Cómo funciona? Este es el modelo sindical digamos, del sindicato, es el único país que lo tiene. A tal punto que... O sea, no hay un sindicato... No hay un antecedente en ningún lado del mundo donde haya un sindicato que agrupa a los trabajadores o a los presos que trabajan, porque hay que decir esto, no es un sindicato de presos, es un sindicato de aquellos detenidos que trabajan. En el caso de Devoto, donde hay una población de 1.600 detenidos, hay, por ejemplo, 1.500 que trabajan, hay 100 que no quieren trabajar. También tienen ese derecho, obviamente tampoco perciben el salario. Ahora, ¿y quién los contrata? Bueno, ahí es muy mixto. En Devoto vos tenés una fábrica de bolsitas, que hace bolsitas de papel, hay una metalúrgica que hace escritorios de metal, hay una carpintería que hace escritorios de madera muy lindos, que uno puede ir y decir, mire, yo quiero 50 escritorios. Después hay un taller de reparación de automotores que es para los automotores del servicio penitenciario, y hay un taller de mantenimiento que uno podría decir edilicio, que contempla todo lo que es plomería, albañilería, pintura. ¿Quién los contrata? Bueno, si uno quiere ir y comprar un supermercado, bolsitas para usar, va ahí, hay un ente que es el ENCOPE,
que es un ente financiero y técnico, que depende del servicio penitenciario, y el empresario que quiera comprar cantidad de bolsitas va a comprar y hace la... Ahora, el empresario que busca mano de obra más barata. No, no creo. No. Yo igual te digo una cosa. Estamos hablando de trabajadores, algunos que son especializados. Y sin embargo, todos cobran lo mismo. Todos cobran el salario mínimo vital y móvil. Un operario especializado en la metalurgia tiene diferentes categorías. Sí. Ahí todo el mundo, sea un operario raso, sea un trabajador más especializado, todos cobran lo mismo. ¿Y esta experiencia es solo en la cárcel de Devoto o lo están haciendo en todas las cárceles? Fundamentalmente es en la cárcel de Devoto. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, la verdad que es complicada la experiencia, es difícil. Entonces intentamos hacer una especie de laboratorio en Devoto, para ir aprendiendo, porque al no haber antecedentes en ningún lado de esto, teníamos que ir aprendiendo en la práctica. Tenemos juntas promotoras en Río Negro, en el penal de Río Negro, tenemos juntas promotoras en La Pampa, hay una junta promotora en Marcos Paz y hay una junta promotora en la cárcel de Seiza de mujeres. Pero son, digamos, juntas promotoras con un trabajo incipiente, ¿no? En Devoto es el trabajo más profundo. ¿Y de dónde surge la inquietud? Usted mismo estuvo preso, ¿no? Yo estuve detenido, pero en otro contexto, en el contexto de la dictadura. Político, claro. Sí. ¿En dónde? Estuve en el penal de Devoto. ¿En Devoto mismo? Sí, en su momento, antes que hiciese en cárcel de mujeres, y después me trasladaron a la Unidad 9 de La Plata. Y ahí no se trabajaba, bueno, ahí Nada, era otra época también, era otra situación. Sí. Pero, no, lo que yo quiero decirte de que la fundación del sindicato generó un cambio muy importante dentro del penal. Yo creo que si uno hiciese un repaso de lo que eran las reuniones tripartitas, nosotros hacemos reuniones con el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, con los 17 directores nacionales. Sí, hay mucha gente que lo percibe como una idea de que es un derecho que le da a otro y que le da a alguien que cometió un error, que alguien que cometió un delito y que aparece como un premio una situación de alguien que estuvo en situación de irregular frente a la ley, ¿no? La ley de ejecución penal, incluso yo leí los 2 artículos que hablan de esto, que dicen que en efecto tienen que cobrar como si fuese, digamos, un salario mínimo vital y móvil, pero también habla de destinar parte de ese ingreso al mantenimiento de la propia cárcel, ¿no? No, eso se declaró inconstitucional. Ah, ese artículo se declaró inconstitucional. Sí, lo que sí habla es, suponete que alguien comete un delito contra tu propiedad. Vos podés instruir que se te haya reparado ese delito, qué sé yo, te robó el auto y chocó. Sí. Entonces al detenido que una vez condenado se le descuenta de la percepción de un salario el 10% mensual para reponer al damnificado, en este caso, la reparación del eso, bien. ¿Y que lo tiene que pedir el damnificado? Sí, lo tiene que pedir el damnificado. Tiene que pedirlo el damnificado. O sea que si alguien sufre un daño material, un daño material o una pérdida de un ser querido, digamos, puede pedirle a ese preso que el preso le pide al juez interviniente que quiere que se le repare el daño ocasionado, y una vez que está consolidada la pena, no mientras que está procesado, sino una vez que está consolidada la pena, se le puede descontar un 10%. Hasta un 10%. Hasta un 10% mensual. Sí, que hoy en día serían 350 pesos por mes, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Y hay antecedentes de eso? Sí, hay antecedentes. ¿Y cómo sabe el damnificado que el preso que... Nada, te quiere preguntar, hay una causa abierta. Y en el expediente figura si ese una vez que está penado, que se le declaró la pena, el damnificado puede, digamos, recurrir a eso. ¿Y eso le quita incentivo al preso para ir a trabajar? No, yo creo que hay 2 elementos que me parecen importantes. Uno, si no hubiera que remunerarlos, ¿de qué estamos hablando? ¿De trabajo esclavo? Hoy me contaba un amigo, su hijo adolescente, le decía, pero papá, ¿cómo es? Si no se les paga, ¿qué volvemos? ¿A un trabajo esclavo? Yo digo, me parece que la discusión, donde hay trabajo, tiene que haber... Yo no creo que pase por ahí la discusión. Yo no sé esto de cuánto se destina o no y cuáles son los modelos extranjeros con relación a un mantenimiento de la cárcel, algún tipo de situación en la cual... Ahora hay un caso, bueno, siempre pasa además que se contrasta con casos de este preso que no había cumplido con su salida transitoria, se escapó de la cárcel de Tandil hace 2 años y robando un auto, choca a otro, fallece trágicamente un nene de 12 años. Y el patronato de los liberados está totalmente desfinanciado también, o sea, todo lo que son salidas transitorias, etcétera, el Estado no tiene ningún control de lo que pasa, ¿no? Y no sé, digo, no... Yo creo, María, que esa es una asignatura pendiente.
Es cierto que, por eso me parece con más razón, que hay dos pilares, que son el estudio y el trabajo, que son muy importantes para esa realización. Yo no creo que, te digo más, no creo que lo resuelva. Esto lo puede resolver. Fíjate, la población de Devoto, hay 160 presos que estudian en la universidad. El 80% del resto estudia la escuela primaria y la secundaria. Es decir, que estamos hablando de una población del 90% que estudia y trabaja. Y eso baja los niveles de reincidencia, digamos. Por lo menos en estudios está bastante, que tengo entendido que la reincidencia baja mucho si el preso mientras está, lo cual eso mejora, digamos, son políticas que tienden a mejorar los índices de inseguridad. Sí, claro. Lo que pasa es que tiene que ver, me parece, con estos derechos de vacaciones, aguinaldo, el coso, y una cierta percepción de que ese derecho que otro tiene, otro no lo tiene, ¿no? Sí. Y que lo tiene aquel que cometió un delito. Yo te digo, vos sos periodista. Así se arma la discusión, vos sos digamos. Periodista, vos sabés cómo se arma un título. Entonces, la verdad que lo de la vacación y el aguinaldo distorsiona una discusión de fondo que es esta que estamos haciendo ahora. Para realmente el trabajo, ¿sirve o no sirve el estudio? ¿Sirve o no sirve para la reinserción social? Porque si no, lo que tenemos que pensar es en un sistema que los recluya a una celda de 2x2, que no puedan salir de ahí, y yo la verdad que me parece que no camina. Esto no fue un croata que hizo el planteo, ¿no? Sí, un preso de origen croata, digamos. Lo que quiero decir más allá de la nacionalidad, que no es relevante, sino que el fallo es solamente sobre esa persona. No, es sobre el penal de Ezeiza. Ah. Pero obviamente, bueno, esto va a tener extensión a todos los trabajadores que están privados de su libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que... Porque se supone que todos nosotros vamos también a pedir igualdad de derechos. ¿En Ezeiza ya pagan salarios mínimos? Sí. Es sobre un preso que está en Ezeiza que estaba pidiendo estos beneficios. Sí, está pidiendo ART, condiciones dignas de trabajo. ¿ART tienen en Devoto? En Devoto tenemos ART, sí. Sí, hay la caja. ¿Y el sindicato se va a expandir a esas cárceles también? Y estamos haciendo, como te digo, una experiencia muy cuidadosa. Queremos ir paso tranquilo. ¿Por qué? Porque es una experiencia complicada. Entonces queremos terminar bien Devoto, de consolidarlo, que ya hemos avanzado mucho. Ahora estamos por la bancarización. ¿Bancarización? Claro, el tema es muy sencillo, en 2 palabras te lo digo. Hoy, para llegar a percibir ese salario, pasan por diferentes, digamos, peajes. Estaría bueno transparentar el sistema. ¿Qué significa transparentar el sistema? Yo soy detenido, tengo una tarjeta. Mi familiar, al cual yo dispongo, le dan otra tarjeta. Y directamente no hay intermediación. Va directamente a un cajero y retira el dinero. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos, María. Quédense ahí, que enseguida nos vamos a meter con el tema del Poder Judicial, la pelea del gobierno con el juez Claudio Bonadío, el Consejo de la Magistratura y la sanción que le impusieron al juez del 30%. Está aquí Renzo Lavín, que codirige la asociación, la ONG, que es denunciante de las causas de Bonadío, que dormía en el sueño de los justos desde hace 3 años y medio en el Consejo de la Magistratura. Ya venimos.